Hace tiempo que tenía mucho deseo de reunirme con algunos autores para conversar. El mundo de la escritura es un mundo bastante solitario, por lo general, y uno no tiene la oportunidad de compartir experiencias muy seguido. Así que, bueno, inicio de algún modo esta charla con algunos autores admirados y queridos, y qué mejor que empezar por vos, o sea, con quien yo me iba a sentir más seguro y más tranquilo, Cintia. Así que gracias por haber aceptado la invitación para conversar en mi canal de YouTube acerca de cosas que tengan que ver con los libros. Gracias a vos por invitarme, gracias a la gente que nos mira y nos escucha. Y sí, es cierto lo que decís. El trabajo de los escritores es solitario, íntimo, a veces angustiante. ¿Por qué angustiante? ¿Te Y angustia por, escribir? a veces sí, sí, a veces sí. A ver, seguí por ahí, como dice un amigo mío, seguí por esa línea. Y lo que sucede es que cuando una pasión es muy fuerte, se ponen en juego muchas emociones. Entonces, por ejemplo, para mí escribir es una pasión que me recorre desde chica y, y trato de ponerle tanto fuego, tanto ímpetu, que a veces mis personajes me llevan a lugares muy angustiantes. Y además, ¿a qué negarlo? Uno cuando escribe y un poco va en busca de emociones que ya tiene para volcársela a los personajes y a la historia. Si bien, aunque escribas acerca de ficción o acerca de cosas que no son reales, que no te sucedieron, siempre vas a buscar alguna emoción instalada en tu memoria, en tu recuerdo, en tus vivencias, como para florecer una escena o para darle como más veracidad a una escena o a un personaje. Es decir, que existe para vos como autora, como escritora, algo parecido a lo que utilizan los actores con la memoria emotiva. Ajá. O sea, vos le prestás tus emociones a alguno de tus personajes. Sí, a veces simplemente se trata de crear emociones nuevas, pero es muy complejo, ¿viste? Crear emociones o lugares o situaciones en donde vos no vivenciaste ese momento, con lo cual algo siempre se escapa de las vivencias personales, por supuesto disfrazado, exacerbado o minimizado, porque no, pero siempre algo se escapa del autor en cada cuento. Bueno, ¿y qué se escapó del autor en Pasiones en Guerra? Porque este fue el comienzo de tu sueño como Sí. escritora y el comienzo de tu obra, porque ya tenés 4 novelas, es decir, te falta poquito y nada para empezar a ser considerado una autora con obra. O sea, que dice, a partir de qué libro se considera. Bueno, hay autores que casi no han tenido más que un libro, no estoy pensando en Alighieri, y no es una obra menor, ¿no? No Pero tiene obra. claro, digamos, la Divina Comedia no estuvo tan mal. Eh, pero bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué Pasiones en Guerra? Digo, esto de qué emociones le prestaste. Y si es posible, ¿qué frase te quedó de este libro? En realidad, Pasiones en Garra fue mi primera novela y le presté básicamente toda mi historia. Mi historia y mi linaje, quiero decir. Ni más ni menos. Claro, vos sabés muy bien que nosotros somos muchas personas, no somos solo nosotros, que nos acompañan en nuestra vida y hasta el final de nuestros días otras voces, Ujú. ¿no? A veces voces que ni siquiera conocimos. Yo no conocí, por ejemplo, a mis bisabuelos, a los padres de mis abuelos, sin embargo son voces que me recorren y dolores que me recorren. Mi abuelo vino escapado antes de que explotara todo en Polonia de la Segunda Guerra Mundial y allí quedó toda su familia, ahí quedó y los mataron a todos. Entonces, todas esas voces, esas heridas, lo acompañaron a él y por supuesto me acompañan a mí, porque yo crecí mirando sus ojos, su nostalgia, su incomprensión, esa sensación, ese sabor de injusticia, de que la vida no es justa,
de que la vida daña, de que te hieren, de que en un segundo te quedas sin amor, sin patria, sin sueños. Entonces, todas estas sensaciones que yo viví de chica, un poco necesitaba como desgranar la herida, y a partir de la escritura creo que intenté hacer esto con este libro, con Pasiones en Guerra, que si bien es una historia de amor, es una novela histórico-romántica, está contextualizada en la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con el Holocausto y, ¿por qué no?, con parte de mi historia. Es una ficción, pero está basada en hechos reales. Ah, bueno, eso fuerte, ¿no? Pero es una historia de desencuentro, Sí. ¿sí? ¿Cómo es el amor? A ver, ¿cómo es eso? Y a ver, ¿por qué no lo decís vos? No, porque te invité para escucharte. ¿Cómo es esto de que el amor es un desencuentro? A mí me gusta esa idea, ¿eh? Sí. Entonces que yo eh, creo que una relación amorosa es un desencuentro del cual dos personas todavía no se han dado cuenta, Apá, ¿sí? ¿por qué? Porque sí, porque mientras dura el vínculo, creo que esas personas no se dan cuenta que están en el medio de un desencuentro. Creen que están transitando un encuentro. Y creo que la magia del amor es eso, ¿no? Es esa, perdón. Digo, es la de velar por algún tiempo, a veces más largo, a veces más corto, que son dos soledades que parecen haberse encontrado por un rato. Pero en esta novela el desencuentro es feroz. No es ese desencuentro, digamos, si querés, un poco dicho de manera romántica o poética que yo he intentado. Es un desencuentro feroz, es alguien que queda en un campo de concentración, pierde el amor y después tiene que ir a ver dónde, en qué lugar de la vida, del mundo puede estar esa persona que se amó, si hay lugar para uno todavía en esa historia. Qué difícil eso. Sí, lo que sucede es que los amores, cuando se presentan en medio de una tragedia tan fuerte como fue el Holocausto, como han sido determinadas tragedias en la historia, nosotros tenemos la nuestra, ¿no?, acá en la Argentina, son amores o que son muy difíciles de sostener, y a veces muy difíciles de que perduren. Si bien en algunos momentos hay parejas y hay encuentros amorosos que se unen más y se hacen más fuertes en el dolor, pero cuando hay tanta tragedia alrededor, la verdad es que a veces el amor se pierde porque hay tanta pérdida que también terminamos perdiendo a los amores. Es muy triste esto. Esto creo que pasó un poquito también en este momento, ¿no? En el momento de la pandemia, del encierro. Yo he tenido muchas consultas y creo que a vos también te pasó respecto de la pérdida de amores que se sucedieron porque el encierro los llevó, la tragedia, la incertidumbre, la soledad, el dolor, y tanta pérdida los llevó a desencontrarse. Quizás había mucho amor en algunas parejas y sin embargo se los llevó puesto lo dramático, ¿no? Es que hay amores que no fueron concebidos, Para soportar tanto. claro, para soportar 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, Amores que hubieran funcionado perfectamente en la vida que cada uno tenía antes, ¿no? Y que cuando vos le cambias la realidad a alguien, digo, no me parece que hable mal del amor, de ese amor. Me parece que el amor discurre en una realidad. Y cuando la realidad cambia, no tiene obligación el amor de acomodarse. A veces se logra, ¿no? Se logra como esas personas que a medio tropezar hacen un movimiento torpe, gimnástico, el que pueden, pero terminan no cayendo. A veces, en lugar de hacer morisquetas estúpidas ante el universo, es preferible dejarse caer. Sí, Digo, pienso en esa pareja que intentan sostenerse de cualquier manera cuando en esta realidad ya no se sostienen, ¿no? sí, es muy interesante esto de que cuando cambia la realidad a veces el amor se trastabilla y no puede encontrar su equilibrio. Me recordaba una pareja, ¿no? A la que atendí hace poco y que hablaban del nido vacío, ¿no? De que han estado
30 años juntos con sus hijos, en donde su realidad era tener a sus hijos, que volvieran de la escuela o del secundario, luego de la facultad, comer juntos, tener, digamos, las controversias y los problemas en torno a los hijos, y cuando esos hijos se van y queda este famoso llamado síndrome del nido vacío, se encuentran cara a cara con una realidad completamente diferente. Y muchas veces no terminan de acomodarse, no pueden elegirse, no saben desde qué lugar. Bueno, yo tengo una teoría al respecto, mejor dicho, una idea al respecto de este famoso síndrome del nido vacío. Para mí es algo que le ocurre a una relación de pareja que hace tiempo no tiene nada en común más que los hijos. Entonces, cuando los hijos se van y quedan cara a cara, se dan cuenta de que de verdad entre ellos dos, por fuera de los hijos, hace rato que no hay nada, ¿sí? Entonces, creo que los hijos y el proyecto que los hijos significaban y la familia significaba, enmascaraba una distancia y una ausencia de esas dos personas, desde lo erótico, desde lo sensible, desde la capacidad de ser compañeros de vida más allá de tener una familia, ¿no? Fíjate que raro, es difícil que la pareja no se lleve puesta a la familia, es difícil que la familia no se lleve puesta a la pareja. Es una extraña convivencia la que hay que lograr, una inteligencia muy sutil para poder tener al mismo tiempo una pareja y una familia, sin que ninguna demande la caída de la otra. Sí, y también poder, digamos, sostener una pareja luego de la familia, ¿no? Más allá de la familia, digo, cuando los hijos se van, cuando empiezan a hacer su vida y se quedan estas dos personas mirándose, a veces sin saber quiénes son, ¿no? O qué desean, o qué les pasa, o qué quieren construir más allá de los hijos. Eso es muy interesante. A mí me parece que está bueno que cambie la realidad y que se desacomode de algún modo, porque me parece que en el amor también hay que reinventarse y hay que, digamos, resurgir a medida que pasa el tiempo. El amor no, como todas las emociones en el ser humano, no es estático. Digo, las emociones no son estáticas. No, claro. Se retroalimentan o no, de acuerdo a las circunstancias de la vida, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al ámbito en el que nos manejamos, de acuerdo a las controversias que tengamos en nuestra vida íntima, en nuestra profesión, en nuestros deseos frustrados o no. Entonces me parece que todo eso tiene que ver con adaptarse, con una situación de adaptación. El amor también debe adaptarse a lo que viene. Sí, siendo que es el amor un sentimiento tan inadaptado, ¿no? Qué difícil, porque el amor es incómodo, No, claro, es complejo. Sí, lo que pasa es que se lo ve como algo, no sé, sublime e intocable. Me parece que tiene sus aristas y su movilidad. Sí, a mí, ¿sabes ¿no? qué me preocupa a veces? Me preocupa que la gente se enoja con el amor. Digamos, el amor te acompaña un tramo del camino y te hace a veces muy feliz. Si como vos decís, las cosas cambian y ese amor no se puede acomodar, la gente se enoja. En vez de agradecer... Y a veces te duele. Bueno, sí, pero ¿por qué hay que enojarse porque algo duela, no? En lugar de sentarte frente de alguien y decirle, mira, has hecho 5, 7, 20 años de mi vida hermosos, gracias por esto, uno va y se enoja porque no me puede seguir haciendo feliz de aquí en más. Entonces creo que a veces somos demasiado crueles. Pero bueno, no me quiero ir tanto de los libros tuyos, porque yo dije que ¿qué frase te dejaba este libro? Porque para mí la frase de este libro, la palabra que este libro me deja es desencuentro. ¿Sí? Y lo vivo con una ferocidad afectiva, porque es un libro donde da bronca cuando le salen casi todo mal a personajes que hacen casi todo bien. Digo, porque acá hay un personaje que es maravilloso, digamos, que no, creo que no es el que... ilusión mía, percepción mía, creo que no es el personaje que vos elegiste para poner la luz encima.
pero desde mi punto de vista se llevó la luz, ¿sí? Y no voy a decir más porque estaría hermoso que pudieran leer Pasiones en Guerra. Este libro que está antecedido de una pregunta: ¿cuántos obstáculos puede superar el amor? Hermosa pregunta. Y lo dejo, ¿no? Pero después continuaste por el lado de la novela romántica. Histórica también. Histórica, romántica, sí, claro, perdón. Pero ya te metiste en una historia más, con más venganzas, con más traiciones, Sí. ¿no? También hay de vos acá. Siempre hay uno, Sí, convengamos. claro, sí, sí, Es siempre tramposa mi hay. pregunta, es tramposa, es casi poco inteligente, porque el autor va a volcar Sí, siempre su mirada, aunque sí, sea. su mirada o las cosas que le gustaría haber hecho en algún momento y no pudo. Entonces se las hace hacer a los personajes y ahí tiene como la revancha, ¿no? ¿Qué personaje hace acá algo que a vos Y te gustó remarcar? la protagonista Acá hay hace dos cosas. protagonistas. Sí, sí, bueno, Camila y su abuela, ¿no? A mí me parece que Camila hace cosas que en algún momento de mi vida personal me hubiera encantado, ¿no? Hacer o tener el coraje o la valentía de decidir determinadas cosas. Historia en dos tiempos, voy a decir. Mm, Una novela contada en dos tiempos. Por eso digo, hay dos protagonistas porque hay dos ejes históricos mm, que por supuesto se van a entrelazar de una manera efectivamente muy potente. Eh, Uno de los dos parece como más heroica, una de las historias, la otra parece como más cotidiana. Sin embargo, las dos tienen su peso de amor, de decepciones, de tragedias. Y ahí yo quise hacer como un paralelismo, una cuestión de estructura con relación a las emociones de tres personajes, de tres mujeres, eh, que es la abuela, la madre y la nieta, ¿no? En donde hay como un hilo conductor entre las tres, que están, sus vidas, sus parejas están marcadas por relaciones en donde han sido traicionadas, con parejas infieles, en donde ha habido maltrato, abuso inclusive, en abuso con relación a la violencia, ¿Cómo te ¿no? En metes una con de este ellas, tema? sí, sí. Digo, en casi todas tus novelas, bueno, en todas en realidad, Mm, siempre hay algo del orden del intento de la denuncia mm. contra, contra algún tipo de violencia, de abuso físico, psicológico que han sufrido algunas mujeres. Sí, Te, sí, te recorre este tema, te sí. interpela. Sí, me recorre siento como una responsabilidad eh, con relación a poner de manifiesto esto para que las mujeres puedan despertar de algunos lugares en donde la están pasando mal, en donde son maltratadas, abusadas, no respetadas, en donde el deseo está interrumpido por miedo, por vergüenza, por culpa, por estar oprimidas por otras personas que no las dejan, no les permiten. Todo esto que está mucho en nuestro lenguaje, ¿no? En el lenguaje, por ejemplo, con las personas que crecimos. Digo, yo recuerdo mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ¿no? Hablaban de esto. No, no me dejan, no puedo, no está bien Sí, visto. sí, sí, ¿Qué van a a tu abuelo decir? esto no le gusta. Claro, tal ¿Por qué no cual. haces esto, abuela? No, O porque que a tu abuelo no le gusta, a tu ¿no? abuelo no le gusta, a mi abuelo no, claro, o qué van a decir, mirá qué van a decir si yo me quiero separar, o mirá qué van a decir si quiero trabajar. Entonces, todo este tipo de opresión que ha sufrido la mujer a lo largo de la vida, y que realmente a las personas de nuestra generación nos toca muy de cerca, porque hemos convivido con esto, quizás a las generaciones de ahora, a los jóvenes, están como tienen mucho más a mano el tema de tenemos los mismos derechos, tenemos que tener las mismas oportunidades, debemos ser respetadas. De cualquier modo, toda la cuestión de la habilitación
al hombre y el cercenamiento a los derechos de la mujer, me parece que aún hoy todavía se ve, hay mucho para hacer. Entonces, yo creo que en mis libros intento algún tipo de rebelión, ¿no? Con Es mis cierto. personajes. Intento que mis personajes sean rebeldes, que encarnen una causa, que es la causa de la liberación y de la puesta en juego de sus deseos. Sí, pero también hay un develamiento de aquellas mujeres a las que les cuesta asumir los derechos. ¿Sí? Mm. Viste que hay, vos vas a hablar con muchas mujeres aún hoy que te van a decir, no, no, pero para mí esto no está bien. Sí, O sea, digo, mujeres antifeministas, por sí, decirlo de sí, algún sí. modo, sobre todo mujeres más grandes o lo que Sí. fuere, a lo mejor también están defendiendo su historia. ¿Sí? A lo mejor Sí, es, o tratando de justificarse. por eso digo, están defendiendo, Sí. justificando lo que ha sido su vida, pero digo, también aquí hay como una muestra en tus libros de esa resistencia, digo, están por un lado las que luchan, las que avasallan, las que se muestran, las que se arriesgan, y también por allí se ven las que temen o las que Sí, tapan, claro. las que no quieren ver, Y sí, porque hay ¿no? que Las que cierran la mostrarlo. Sí, ventana, sí. digamos, cuando Mm. algo está ocurriendo, y estoy pensando en una escena muy potente del cuerpo prohibido, digamos, donde una mujer casi que debe elegir si mira o no mira por una ventana lo que está haciendo su marido. ¿Sí? Es un libro Sí. también muy, muy interesante, y yo te escucho y me da la impresión de que a veces es como si escribieras para sacarte cosas de encima. Mm. ¿Sí? Afectos, emociones, bueno, para sublimar, diríamos, Sí, claro. psicoanalíticamente, ¿no? ¿Qué es lo primero que te sacaste de encima cuando agarraste la Olivetti por primera vez? ¿Qué emoción te querías sacar de encima? Y te encontraste con que podías hacerlo a través de la escritura, porque, qué sé yo, viste, uno puede encontrar muchas maneras, algunos hacen deporte, otros, no sé, en mi caso es la música. Yo cuando algo me pasa necesito hacer música. Mm. ¿Sí? Yo sé, porque bueno, por cuestiones obvias, que cuando algo te pasa, bajás y te vas a tu estudio a escribir. Digo, pero la primera vez que te sentaste a escribir, ¿te querías sacar algo encima? ¿Necesitabas poner en palabras alguna emoción? Sí, sí, yo tenía ganas de quitarme de encima tanta nostalgia, ¿no? Que venía de la mano de mis abuelos, de las palabras, ¿no? Con las que crecí. Palabras que, si bien eran muy amorosas, estaban teñidas de dolor. Entonces, yo crecí con ojos tristes de mi abuelo, con ojos tristes de mi abuela, con recuerdos de una infancia en donde los perseguían, en donde los molían a palos, en donde eran segregados, en donde habían sido sujetos y no digo objeto porque eran sujetos, sujetos de mucho odio de los demás, ¿no? De mucho encono, de mucho odio sin sentido, sujetos de estar en un lugar y no entender. Entonces, yo crecí con esas preguntas que me venían de lugares en donde nunca estuve, o sea, con personajes que no conocía, con una historia que había terminado, porque la guerra había concluido cuando yo nací, en la década del 70, ya no se hablaba prácticamente de eso, pero yo crecí con esos Es que diálogos. nunca se deja de hablar de eso cuando se vivió, ¿no? Aunque no se Claro, lo nombre, claro. nunca se Bueno, deja pero de hablar de eso. en mi infancia se nombraba mucho, entonces los diálogos dentro de mi casa, de mi hogar, dentro del hogar de mis abuelos, en las reuniones, tenían que ver con estos recuerdos vívidos que pasaron a ser parte de mis recuerdos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, eso se encarna y encuentra una sublimación plena en Pasiones en Guerra. Sí. Pero vos escribís desde mucho antes de Pasiones en Guerra. Mm. Igual tomo que hayas querido empezar a responder desde ahí,
y que no hayas querido responder desde atrás es tu derecho. No, lo que ¿no? pasa es que antes Pero cuando yo era muy chica... también habría cosas que claro, yo escribo desde los 9 años y la verdad es que en esa época, bueno, es muy propio de los más chicos, cuando somos más chicos, que empecemos por la poesía, a mí me gustaba mucho la poesía, entonces me encerraba con la Olivetti que me había regalado mi padre, la máquina Olivetti, ¿no? No sé si ahora ya sabrán de qué se trata, Sí, sí, la como vieja máquina Olivetti. Y escribía, bueno, poesías, algunos cuentos, empecé a escribir una novela juvenil, pero bueno, la verdad es que la primera novela más fuerte y donde comprometí más mis sentimientos fue en esta En Pasiones en Guerra. igual debería ser, seguramente la mejor es la juvenil. ¿No? Digo, porque viste que dicen los poetas que siempre es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Sí, No, esas obras que quedan inconclusas son casi perfectas porque en la mente podrían llenarse con cualquier tipo de palabras, ¿no? Es como los amores que mueren jóvenes, ¿no? Que potencialmente podrían haber sido los más grandes del mundo. Después, si lo hubiéramos dejado avanzar, probablemente hubieran sido otras cosas. Pero me gusta esa idea de que ya haya hasta escritos perdidos en tu vida. Sí, yo creo que en la vida de cualquier escritor, en la tuya seguramente también, hay primeros bosquejos cuando uno intenta escribir y es muy joven y tiene, digamos, Yo he optado por destruir. Claro, tiene una pluma de la juventud, Sí, 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 es pero una pluma más inocente, más débil. Me parece que ahí todavía no hay un escritor, ahí están las ganas. sí, sí, sí. De hecho, muchos escritores reniegan de sus primeras obras, Sí, ¿viste? claro. O las reven, Sí. o las corrigen, Sí. las revisan, se dice Sí, ahora. pero no creo que, bueno, creo que si recordamos, quizás hay muy pocos escritores que han publicado orgullosamente obras de su juventud. No sé, no tengo recuerdo. Bueno, lo que pasa es que antes se moría muy joven, ¿no? Sí, también. Digo, la obra de Kafka es un Kafka juvenil, Sí, ¿no? claro, Pero bueno, sí, también.